Pues muy ¿qué les puedo decir? Hay mucho que aprenderle a Gaby y vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal se me hace muy interesante y yo creo que al público en general también les va a interesar la naturalización de las emociones, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que a todo mundo nos gusta y que a todo mundo nos cuesta, yo creo, el expresar las emociones de alguna manera. Exactamente. ¿No? Sí. Pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, nos sentimos muy agradecidas. Y bueno, vamos a entrarle al tema, Gaby, de qué, en qué consiste la naturalización de las emociones. Fíjate, Adri, bueno, primero Liz, Adri, muchas gracias por su invitación, por la confianza, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, vamos a tomarnos un café virtual y vamos a pasarla bien, pero vamos a aclarar algunas cosas, dejando tal vez dentro de esta conversación un contenido que nos permita tener herramientas y un mejor conocimiento para manejar las emociones en este momento en donde hemos tenido crisis sobre crisis. Creo que nos va a ir muy bien a todos. ¿En qué consiste la naturalización de las emociones? Bueno, mira, fíjate que primero tendríamos que hacer una distinción entre lo que son las emociones y los sentimientos. Casi siempre los tomamos como si fueran sinónimos y no lo son, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones son unas reacciones psicofisiológicas. Además, estas se presentan de forma espontánea, natural y automática. Es decir, las emociones son universales. No es que a mí me diste una sorpresa y entonces cojo la cara que pongo ante la sorpresa. No, la sorpresa y todas las emociones, la expresión, el lenguaje corporal de las emociones es universal. Sin embargo, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. Entonces, tal vez tú estás enojada conmigo y entonces dices, Gaby, yo me siento enojada por tal cosa que tú hiciste o me dijiste. ¿O qué es lo que tú sientes? Probablemente lo que yo te dije ni siquiera es para provocar un enojo, pero es lo que tú sientes por tus circunstancias y siempre es el hombre y sus circunstancias y hay que entenderlo. Entonces, la primera distinción es esa. Una vez que ya entendemos estos dos conceptos, entonces pues toca decirte que a través de los prejuicios, los programas culturales, familiares, religiosos, etcétera, de la comunidad, nos hacen mover toda esta expresión que de natural ya traemos. ¿Y qué hacen los niños? Un niño está enojado, un niño chiquito de 8 meses, está enojado y llora, ¿no? Un niño chiquito le quieres dar los brazos, así sea su tía encantada, favorita, que lo adora, y el niño te hace así porque no quiere, ¿no? Bueno, pues ellos son naturales en su expresión, hasta que toda la cultura nos rebasa y entonces nos programa con una serie de conceptos equivocados de la expresión de las emociones. Entonces, las emociones son simples, hay que expresarlas naturalmente porque las hemos artificializado. Es decir, hay que, si te enojas, no, entonces ya no eres niña linda, niña bonita, hay que ser educada, hay que ser encantadora, no puedes hacer esto delante de la gente, los hombres no lloran, ¿no? Claro. La estupidez más grande es los hombres no lloran. Cuando en foros de 1000 personas he demostrado que los hombres lloran y están diseñados para eso, porque tienen lagrimales. Los que estén escuchando acá
Si tienen un lagrimal, señores, buena noticia, están diseñados para llorar, ¿no? Pueden llorar a gusto. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, básicamente, tú me preguntas en qué consiste la naturalización, en entender las emociones, que ya las veremos ahorita, emociones primarias o emociones secundarias, para ver cuál es la enorme diferencia entre algo con lo que ya nacemos y algo que está absolutamente programado e influenciado por la cultura, ¿no? No sé si esto de entrada contesta tu pregunta, Adri, Liz. No, bueno. No, hombre, impresionante, impresionante, Gaby, toda la explicación y como dices, ¿no? Cómo hasta nos etiquetamos nosotros mismos, ¿no? Con tal de embonar en la sociedad, ¿no? Es correcto, es correcto. Y contenemos todas las emociones, caray, Gaby. Y ahorita que acabas de decir estos dos tipos de emociones, sí. Nos gustaría, y yo creo que a los radioescuchas también les encantaría saber qué tipos de emociones existen. ¿Nada más son estas dos que acabas tú de comentar? Sí, básicamente, en realidad, las que existen de forma ontológica o natural con el ser humano vienen, pues son las emociones primarias. Y esto se llaman emociones primarias porque nosotros tenemos evolutivamente hablando, la parte más evolucionada de nuestro cerebro es la corteza cerebral. Uh-huh. Pero tenemos dentro lo que era el cerebro primitivo o primario, que evolutivamente hablando, pues ha ido mejorando y nos ha convertido en lo que somos ahora. Pero las emociones están contenidas en esa estructura primaria, que ahí la tenemos en el cerebro, la tienes tú, la tenemos todos. Estructuralmente hablando, tenemos ahí la evidencia de haber sido primates, ¿no? Entonces, tenemos estas emociones primarias con las cuales venimos diseñados para poder responder a las necesidades, amenazas o estímulos del medio ambiente, cualquiera que sea. Entonces, estas emociones primarias son el dolor, el miedo, la tristeza, la ira y la alegría. Estas son las primarias. Todo el mundo nace armadito con estas emociones. No hay gente que no. Okay. Nada más que estas emociones tienen características muy claras, muy especiales y que nos explican por qué son primarias. Primero, nacemos con ellas. Son absolutamente naturales, no son aprendidas. De nuevo, a un niñito que tiene 2 días de nacido, lo cargas, le haces así, lo pones en la camita y hace... ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, nosotros tenemos este tipo de reflejos que los vamos perdiendo con el paso de los años y nos hacemos un poquitito más tontos, ¿no? Los niños saben perfecto que así se pueden defender de alguna manera, ¿no? Es un tanto, no instintivo, pero sí pulsional. O demostrar, ¿no? Claro, entonces no son aprendidas, son absolutamente naturales. Y lo mejor es que cumplen una función adaptativa. ¿Qué significa esto? Oye, el dolor, si tú sientes dolor, es porque tu cuerpo, es que necesitas atender algo que tu cuerpo te está avisando. Uh-huh. Si sientes miedo, es que por favor, tu cuerpo necesita prepararse para correr, para huir o para enfrentar ese miedo. Si sientes tristeza, aquí viene algo bien interesante. Si tú sientes tristeza, ¿qué es lo primero? Contéstenme rápido, por favor, las dos. ¿Qué es lo primero que le decimos a una persona cuando la vemos llorar? Rápido. Aquí estoy, yo te apoyo, Ok, eso es lo primero. Vas a salir adelante, ¿no? Las felicito porque están muy evolucionadas, pero la mayoría de la gente me contesta lo que contesta todo el mundo, que es no llores, ¿no? Esa es como la necesidad de, por favor, no llores, porque yo no puedo hacer, ¿qué hago para que no llores? Entonces, como me siento frustrada o me siento impotente, entonces digo, no llores. No puedo hacer mucho por ti, no me gusta verte llorar. Nos alejamos de la tristeza, cuando la tristeza tiene una función adaptativa.
Y esta función es desactivar al cuerpo para que el cuerpo tenga el momento de reflexión adecuado que necesita para desmenuzar la experiencia que acaba de vivir. Y nosotros lo que hacemos es evitamos la tristeza. La tristeza, ¿qué requiere? Requiere un poquito de aislamiento y un poquito de silencio. No quiere decir, oye, pues entonces, ¿qué tengo que estar triste todo el día? Nunca dije eso. Hay que estar a ratos, aceptar la tristeza, vivir la tristeza, y decir, pero no estés triste. Oye, fíjate que quiero estar triste porque me viene bien. Si yo vivo la tristeza en este momento, me deshago de ella. Si no la vivo y la niego, entonces se convierte en una emoción secundaria que ya la vamos a ver ahorita. ¿Ok? Por otro lado, la ira, que es otra. La ira, si tú no la expresas y de repente me dices, oye, ¿qué? ¿Le pego, le hago, le grito? No. Tú nada más di, eso es pelear, eso no es ira. ¿Ok? La ira es decir, oye, ¿sabes qué? Ve y tienes derecho. Vengo muy enojada porque Gabriela no asistió a la entrevista y entonces nos hizo quedar mal con todos. Ajá. Ajá. Exprésalo, dilo, sin pelearte con nadie. Y mejor me voy al baño, ahí a enojar y a mentar madres, porque yo sola, para no cometer ninguna injusticia. ¿Ok? Claro. Ya la expresaste. Eso es todo. Tienes derecho a estar enojado o enojada. Solo no tienes derecho a pelear, porque pelear es el último y el más, permítanme decir el término, barato de los recursos. Uh-huh. Y después la ira se convierte en otra cosa si no la expresas, ¿no? Porque una mujer no debe de verse enojada porque se ven feas, ¿no? Claro. Entonces no te enojes porque te ves fea, ¿no? Claro, y aquí pues otra cosa, ¿no? O sea, empiezas a contener lo que estamos hablando, que es la emoción. Es correcto. Cadena muchas cosas que ahorita más en un momentito vamos a ver eso, pero es contener de que me enojo, pero somos somos seres humanos, tenemos derecho a sufrir. Y lo que yo te quería preguntar es, mucha gente como que pone de igual forma el dolor que el sufrimiento, y el dolor es algo primario, es una emoción primaria, y el sufrimiento, Gaby. Pues te me estás adelantando, mi querida Adri. Si quieres te cambio la silla, acabas de hablar una cosa espectacular. Ya adivinaste la mitad de lo que viene. Me parece espectacular toda tu intervención. Bueno, efectivamente, vamos a tratar de dar paso con lo que tú acabas de comentar. Vamos a abrir y a dar paso a lo que sigue, que efectivamente son las emociones secundarias. Las emociones secundarias, las emociones secundarias es lo que pasa cuando el trabajo se mete a la casa, ¿verdad? Exacto. ¿No? Bien, las emociones secundarias son el sufrimiento. ¿Se acuerdan que teníamos el dolor? Uh-huh. ¿Qué otra emoción primaria teníamos por ahí? Dolor, miedo, tristeza, ira y alegría. Luego vamos a hablar. En ese mismo orden, el dolor, cuando permanece en el tiempo, se convierte en sufrimiento. Las emociones secundarias son el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, el rencor, el resentimiento y el apego al placer. ¿Ok? Entonces, el dolor, si lo extendemos en el tiempo, se convierte en sufrimiento. Pero fíjate qué interesante las características esenciales de las emociones secundarias. Bueno, las emociones secundarias son, las consideramos prolongaciones mentales de las emociones primarias. Son prolongaciones innecesarias, porque no las expresamos. Por eso el tema naturalizar las emociones, naturalízalas, exprésalas, porque eso es lo correcto, eso es lo natural. Lo demás no es natural. Dice, son aprendidas. Aprendemos a sufrir. Parece ser que vivimos en una cultura
del sufrimiento, no del placer, porque el placer no, ¿cómo vas a sentir placer? Entonces, a más sufrimiento, más mérito. Sí. Qué cosa tan espectacular, ¿no? Claro. Por ahí se le dice el sufrimiento, el síndrome de Sara García, ¿no? Bueno, no sé si nuestro radio escuchas sepan. ¿Quién es Sara García, no? Sí, sí, claro. Y sufro por ti, y tú que eres tal, y entonces empiezas a desencadenar ese sufrimiento que es aprendido, bien lo dices, Gaby. Claro, es aprendido, eso no es natural, es absolutamente aprendido. Son expresiones de la mente, no son expresiones autónomas. Cuando es algo es autónomo, es que no depende de tu voluntad, es decir, la cara de sorpresa la pones sí o sí, ¿no? Si te llega una sorpresa, entonces pones cara de sorpresa o de miedo, lo que sea, porque tu cuerpo responde naturalmente al estímulo exterior o al interior incluso. Entonces, son expresiones de la mente. No parecen cumplir ninguna función adaptativa, ninguna. Y son defensivas, queremos defendernos con eso. ¿Okay? Además, son manifestaciones siempre de un problema que no está resuelto. Y desde luego implican un gran debilitamiento del yo, un enorme debilitamiento del yo. Y fíjate que las emociones primarias, yo les decía, son de corta duración, siempre son de corta duración y además se agotan a sí mismas. Quiere decir, nadie puede estar triste 24/7. Nadie puede estar triste un mes completo las 24 horas. No, se agotan. Y por más enojada que estés con algo, te enojas, lo expresas, se te pasa y tu cuerpo regresa. Se agotan. Las otras y las secundarias, no. Estas no se agotan a sí mismas. Pueden durar años o toda la vida. Definitivamente. Entonces, bueno, sí, es muy revelador. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo miedo y no expreso mi miedo? Oye, tengo miedo a que me den muchos nervios ahorita que estoy en la entrevista. Bueno, afortunadamente ya no es mi caso ni es el de ustedes, pero, oye, ¿sabes qué? Me da un poquito de ansiedad. Oye, siéntate, respira, tranquila, entra en confianza, lo platicamos, pero está bien decirlo. A que de repente te dé un ataque de pánico a media entrevista porque no dijiste que estabas nervioso, ¿no? Entonces, este miedo que tenemos lo convertimos en ansiedad porque es un miedo no expresado. La ansiedad es secundaria. De nuevo, la mente la crea. Pero tan existe, pues que mínimo todos los que estamos aquí conocemos algún medicamento, algún ansiolítico, segurísimo. Y si no, conocemos a alguien que lo toma. Y si no, hacemos yoga. ¿Y si qué? Y si no, que hagan yoga. Que hagan yoga. Pero por favor, es algo además que yo constantemente estoy recomendando, créanmelo. Por otro lado, ¿en qué te imaginas que la emoción primaria, que es tristeza, se convierte? ¿En qué te imaginas que se pueda convertir esa tristeza? Pues en una enfermedad, en una depresión. ¿En qué dijiste, Adri? ¿Es depresión? En depresión, y la depresión te lleva a una enfermedad. Vamos ahorita a ahondar en lo que dijimos, pero vamos a tratar de dilucidar las emociones primarias, en qué se convierte. Entonces, bueno, tenemos la siguiente emoción primaria, que es la ira. ¿En qué se convertirá la ira? En enojo. Enojo, hasta en sufrimiento. Sufrimiento, ¿no? Sí, de alguna manera, pero básicamente en rencor y resentimiento. Sí, claro. Si tú estás enojada con algo o con alguien, vas a tener, y no lo expresaste adecuadamente, sale por el canal inadecuado, que es la emoción secundaria, que es el rencor y el resentimiento, efectivamente. Después, parece que no, parece que todo va muy bien, pero con la alegría, que es una emoción primaria, pues también hay una emoción secundaria.
¿Y cuál se imagina que sea esta? ¿De la alegría? ¿Sí? El O sea, el ser contento. feliz, estar feliz, estar de buen humor, tu estado de ánimo siempre pensando positivo, ser positiva. Ok, esa es una extensión absolutamente saludable. Pero el cuadro de emociones secundaria, cuando no la podemos expresar correctamente, porque no podemos decir estoy feliz, estoy contento, quiero abrazarte, te amo, te quiero, te admiro, estás guapa, ¿no? No, ¿cómo le dices que está guapa? Entonces, no. Como si eso te quitara a ti. Entonces, no lo digo, aunque sea una emoción muy libre, no la digo. Y entonces nos quedamos con el apego al placer. El apego al placer, pues se imaginarán que es no quiero sufrir, no quiero nada, yo solamente quiero estar contento porque niego las demás emociones. Y entonces, en la vida me dijeron que hay que estar feliz y yo necesito estar feliz siempre. Y entonces, para estar feliz, pues tomo. Para estar feliz, pues me drogo. Para estar feliz, pues como. Entonces, es salirte de la realidad totalmente, ¿no? Es negar las demás emociones. El querer estar siempre feliz y no dejar permitir que salgan todas las emociones. Es correcto. Entonces, para educar correctamente a nuestros hijos, tendríamos que decirles, quien tiene la oportunidad de educarlos ahora que están chiquitos. Es decir, en una edad en donde ellos ya tengan la capacidad de entender determinados conceptos. A lo mejor a los 9, 10 años, ¿no? Es decirles, a ver, en la vida sí hay tristeza, hay alegría, hay dolor, hay que expresarlo. ¿Te duele algo? Me duele algo. ¿Te duele el corazón, mamá? Estoy tristísimo. Siéntate, platiquemos, o quieres estar solo, quieres expresarlo. Bienvenida a la emoción. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no se apeguen a la alegría, porque cuando nos van programando con todas estas ideas de que hay que estar feliz siempre, entonces yo veo que la gente como que está feliz y yo no. Aparentemente soy yo el único o la única que se siente triste, infeliz, frustrada, sola, etc. Y yo veo a todos los demás bien, pero tengo que poner una cara linda porque además, pues así es esto, ¿no? Hay que poner una cara linda. Y me apego al placer. Y entonces quiero que la gente me vea que yo vivo el placer y estoy feliz. Y para eso, pues de verdad, oye, por ahí hay una tequilita que está bien, qué bueno que te lo eches, pero no para apagar una emoción. Claro, claro. Es para tener un momento de ocio, de felicidad, de placer, de convivencia, de encuentro, no para apagar las demás emociones. Oye, Gaby, perdona. No, okay. Ahorita vengo pensando que también ese placer ahorita que estamos tanto en las redes sociales, en este medio, eso de pensar, ay, mira qué feliz es, y mira qué contenta está, y mira qué feliz se fue de viaje, y mira, eso también es como tener como una falsedad, ¿no? Es como, en realidad a lo mejor no están tan felices, no son tan contentos, no son, pero ellos quieren que la gente los vea de esa manera. Bueno, sí, yo te diría absolutamente cierto, Adri. Yo te diría, dime por favor en qué momento has visto en Instagram o en Facebook o en cualquier red alguien que esté así o alguien que esté así, ¿no? Sí, no. Y que quiera compartirlo. Claro que no, tú no sabes en qué momento estuvo así y de repente se tomó la foto, ¿no? Y la sonrisa, por eso te dicen, pon sonrisa de foto, porque, o te dicen, te sonreíste como de foto, porque es lo más falso que ha habido, ¿no? Ni siquiera tienes líneas de expresión, no tienes líneas de expresión, las líneas de expresión dicen mucho. Y si te pusiste Botox, pues entonces ríe un poco más para que se te note la expresión, ¿no? Entonces, totalmente. Okay. Oye, Gaby, oye. Ajá, no, te iba a preguntar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de todas las emociones, hay mucha gente, y yo creo que tanto Adri como tú, y conocemos, que optan por ese papel de siempre estar triste, como dices, o siempre estar enojada, o siempre estar deprimida,
porque llevan a sacar algo para beneficio de ella misma, de esa. No sé si me explico. Perfectamente, ¿Sí? te explicas. O sea, de que yo voy a hacer el papel que siempre voy a estar enojada, aunque por dentro me sienta bien, pero con esta persona, como ella me ve siempre es enojada, pues así voy a manejar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere sacar algo de provecho, ¿no? Por decirlo así. Bueno, sí, efectivamente, esto es muy reconocido en el área de la conducta y definitivamente pues es la victimización, ¿no? La persona que se victimiza para poder repartir después culpas a gusto. O es la persona que finalmente quiere manipular a través del enojo, del poder, del sexo, etcétera, y dicen que no hay manera más poderosa de control que la debilidad. Entonces yo a través de mi debilidad te controlo. A través de mi dolor, de que siempre estoy enferma y siempre algo me duele, te controlo y te mantengo aquí cerca de mí. Y entonces lloro para que veas cuánto sufro, cuánto la paso mal, para que tú no te vayas, te quedes conmigo, etcétera, etcétera. Son formas, pues ya un tanto patológicas que habrían de atenderse, porque no son expresiones naturales y esto genera siempre relaciones interpersonales dependientes, enfermizas o parasitarias. Pues está grueso, ¿no, Gaby? O sea, sí. Me imagino que dentro de tu trayectoria de coaching y a todo lo que te dedicas, pues te has topado con este tipo de personas. Está grueso. Sí, ¿no? Sí, desde luego que sí. Nadie viene para decir que me siento feliz, encantada y yo quiero platicar contigo. Difícilmente, ¿no? Por ahí sí no, sucede, pero difícilmente. Es la gente que se siente mal y ya llega un momento en que todo su entorno, absolutamente todo su entorno, está desequilibrado o está desarticulado, ¿no? Y bueno, yo creo que para poder entender cuáles son las repercusiones de el correcto sentir o la correcta emoción, no sé si decir correcta, yo diría más bien sana. Normalmente escuchamos que los genes muchas veces son culpables de algunas enfermedades. Yo quiero decirles que el 1% de las enfermedades solamente está comprobado que se debe a algún gen por ahí que traes alguna herencia. El resto no, el resto nace aquí. ¿Por qué? Y esta es una parte que yo llamo la anatomía también de las emociones, que puede complementar esta explicación y que esto sí nos puede abrir muchísimas puertas en muchos sentidos, ¿no? Bien. Oye, Gaby, dime. ¿Y por qué crees tú desde tu experiencia que contenemos emociones? ¿Por qué los seres humanos tendemos a contener la emoción? Porque puede ser una cuestión cultural, puede ser... ¿Qué opinas de esto? Mira, son las dos cosas. Son cuestiones culturales, sin la menor duda es aprendido, sin la menor duda. Es aprendido, yo te diría que es un 90% aprendido y un 10% se debe al tipo de personalidad. Hay personalidades que son absolutamente calladas, tranquilas, de pocas palabras, introvertidos, etcétera, pero eso ya forma parte de un temperamento y el temperamento es hereditario. El temperamento se hereda. La personalidad consta de dos elementos, uno que es el temperamento y el otro es todo lo que aprendiste o introyectaste de tu medio ambiente, lo aprendido. Entonces, pues bueno, si tú ya de natural, vamos a pensar que de natural eres introvertida, eres de pocas palabras, pero creciste en un ambiente de libertad donde te permitían expresar tus emociones, donde había una comunicación asertiva, abierta, activa. Entonces, pues tú no tienes ningún problema con expresar tus emociones. Pero expresar emociones es ahí hablo de que es cuestión de personalidad también, porque la emoción no tiene que ser una expresión eufórica, ni del miedo, ni del
ni de ninguna de las. Tiene que ser una expresión nada más. Ok, entonces, pero alguien que tiene una personalidad un tanto callada, un tanto melancólica, un tanto introvertida, pues, y de pocas palabras, si yo le digo, oye, ¿te gusta mi marcador? Y le hago una pregunta cerrada, como es esta, que solo admite un sí o un no, él va a decir, sí o no. Claro, Y para, claro. ¿no? Y para la cultura latinoamericana, especialmente, decimos, ay, pero qué grosero, nomás me dijo que sí, o nomás me dijo que no. No, pregúntale bien, dile, oye, ¿qué opinas de mi marcador este? ¿Qué opinas? Para que sea una pregunta abierta y entonces se permita un poquito más el diálogo. Y a lo mejor ese de pocas palabras te va a decir, pues que me parece que está bien, sirve para lo que sirve, te ayuda a marcar y es color naranja. Bravo, ya hablo más, ¿no? Entonces, toda esta expresión es abierta, pero hay que entender las diferentes manifestaciones de la personalidad. Y hay quien, si tú le preguntas una personalidad extrovertida, expansiva, te va a decir, oye, ¿te gusta mi plumón? Oye, está padrísimo, qué bueno, yo también uso plumones de esos que tú, pero yo los mando a traer de Estados Unidos, porque fíjate, no, ya se fue. Ya se fue como hilo de media, ¿no? Ya es así, ¿no? Ya, córtale. Sí, córtale. Ok, entonces, bueno, cualquiera de las dos dependerán también de todos estos programas que te metieron y de tu tipo de personalidad. Oye, Gaby, ¿y cómo podrías explicar la autorregularización en mi vida cotidiana? O sea, ¿cómo podrías aplicar la autorregularización de las emociones en mi vida, en la vida cotidiana? Ok, yo te diría que una persona que es autorregulada es una persona que es capaz de dirigirse y de gestionarse a sí mismo. Pero para eso necesita conocer. Y para conocer el beneficio de las emociones, cómo hacerlo, bueno, pues se necesita reflexión. Y esta reflexión requiere conocimiento. El conocimiento es muy simple y lo que les voy a decir es muy simple, pero muy poderoso. Imagínate que en el cuerpo tenemos un aproximado de 50 billones de células. ¿Ok? De células de todo tipo especializadas, ¿no? Cada célula, ustedes han visto la figurita esta del coronavirus, que es redondito con sus antenitas, ¿no? Pero más o menos una célula, para poder apelar a su imaginación, la célula más o menos es así, tiene varias estructuras internas, pero tiene esta antenita de fuera, se llama proteína. Y esa antenita de fuera, en la parte interna de la célula también está, nada más que sale el cuernito por acá, digamos, ¿no? Esta parte de afuera, esta proteína exterior se llama receptor y la interior se llama efector. El receptor, dependiendo del tipo de célula, recibe las señales que manda o los estímulos que le manda, si es, por ejemplo, epitelial de la piel, lo que va a suceder es que te dice, pues hay frío, hay calor, etc. Y si hay frío, pues entonces el cuerpo empieza a entrar en un calor interno para no tener hipotermia. Y si hay calor, entonces el cuerpo empieza a sudar, etc. Naturalmente empieza el cuerpo a responder. Es una perfección que no te la puedes imaginar. Y después, las células internas, es decir, el hígado, el estómago, la sangre, el sistema inmunológico, todo lo que se te ocurra que tienes, los huesos, todo que está, por lo que estás conformada y por lo que estamos conformados, lo que sucede es que a la hora de recibir la señal, la recibimos del medio ambiente. Pero ¿cuál es el medio ambiente interior? Es esto. El medio ambiente interior está lleno de neurotransmisores y de hormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Son mensajeros. Entonces, si tú transmites a tu cuerpo hormonas de estrés, pues tu cuerpo, las hormonas de estrés, apagan, entre otras miles de cosas, que no voy a repetir aquí porque tendríamos que tomarnos 2 horas más, apagan el sistema inmunológico y tan es así, y tiene tanta fundamento científico,
que cuando te van a trasplantar un órgano, lo que hacen los médicos es que te suministran hormonas del estrés. ¿Para qué? Para apagar el sistema inmunológico y que el cuerpo extraño no sea rechazado naturalmente por el cuerpo. Claro. Así que imagínate lo poderoso de este conocimiento. Y tenemos también, por otro lado, algo que es extraordinario, que es el cuarteto de la felicidad, ¿no? Hablamos de las hormonas del estrés o neurotransmisores del estrés, que son muchos, pero hablemos de los principales: el cortisol, la adrenalina y la prolactina. Y no sé si tú sabías, hombre y mujer, que nos haces favor de escucharnos, pero si tú tienes elevada la prolactina, no puedes bajar de peso, hagas lo que. Por eso de repente dicen, oye, pero el estrés engorda. Tienen razón. No por el estrés en sí, sino por el efecto que causa el pensamiento en tu cuerpo, por el exceso de una prolactina. Si tú la tienes elevada, de verdad no va a haber manera que bajes peso. Entonces todo esto impacta en la persona, en la autoestima, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos esta parte que es la contraparte, que es como la buena noticia de todo esto. Tenemos el cuarteto de la felicidad, que son los neurotransmisores, hormonas, como les quieran llamar: dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina. Ese es el cuarteto de la felicidad. Y también está acá. Oye, Gaby, pero espérame. No, ¿cómo? A ver, y ahora en la pandemia, pues ni modo que yo esté bravo. No se trata de bailar ni nada. Se trata de decir, oye, tengo que estar encerrada. Ahorita ya cada vez menos, pero tengo que estar encerrada. Tengo de dos. Elijo el cuarteto de la felicidad, que sería, oye, pues mira, aquello que nunca hago en mi casa porque no me da tiempo, aquello que se me antoja hacer, lo voy a hacer. Y voy a disfrutar de esto y voy a disfrutar del otro y voy a aprender a cocinar y voy a estar feliz con los que estoy. Y bueno, si se enoja fulano, le voy a decir, mira, a ver, ven tranquilo, vamos a platicar, sí, está bien, la pandemia no nos ha ayudado, etc. O, caramba, no es posible, una crisis sobre otra, como si nos faltaba. Claro. Ahora la pandemia, y luego aparte, mi hijo como molesta, y aparte mi marido ya no lo aguanto. Claro, sí, te enfocas en lo negativo, ¿no? Claro. Entonces, y después de que escogemos el estrés y que aumentamos el cortisol, la adrenalina y la proteína, ¿qué te imaginas si apagas el sistema inmunológico? ¿Qué te imaginas que suceda, corazón? Te enfermas. Cualquier virus o bacteria oportunista llega y se instala con una facilidad impresionante, porque tu sistema inmunológico está apagadito. Entonces le dice, oye, pues pásale, la puerta está abierta. Exacto. ¿No? Claro. Y entonces, ¿y por qué te enfermas tanto? Pues, mi reina, cambia un poquitito tu pensamiento, claro, para que veas que eres tú la generadora de la salud o de la enfermedad. Claro. De hecho, hay un libro que se llama La enfermedad como camino, ¿no? ¿Cómo no? No recuerdo el nombre del escritor, pero muy bueno, de que ahí te vas dando cuenta, ¿no? Lo empiezas a leer y te das cuenta de que no, pues si es que hice esto y caí, y la mente, y entonces ser conscientes, ¿no? Yo creo que volvemos a lo mismo, Adri, ¿no? De hacer yoga, porque es entrar en esa conciencia, en ese estar presente, estar en el aquí y ahora, ¿no? Y no quedarte clavado en el pasado, o en ese dolor, o en esa tristeza, ¿no? En ese enojo, ¿no? Como decías, Gaby. Claro, mire, tenemos muchas preguntas, muchos saludos, voy a leer. Claro. Pero muchas gracias por vernos, nos ves siempre, muchísimas gracias. Paloma Domínguez, muy buenos días, saludo desde Aguascalientes, interesante. ¿Cómo evitar el miedo? Voy a leer todas y luego las vas respondiendo, ¿no, Gaby? ¿Cómo evitar el miedo? Esa es una. Estela Ayala, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos desde Mérida, interesante, son psicólogas. Gaby, sí, Liz y yo somos maestras de yoga. Muchas gracias. Sí. Isabela Ramírez, el miedo, fíjate, hay muchas preguntas en relación al miedo. El miedo, yo no lo quiero, ¿cómo quitarlo de mi vida? Miriam Rodríguez, saludos desde Chihuahua, excelente trabajo que realizan todos los días.
en la estación. Felicidades, el Yo excelente, no me pierdo sus transmisiones. Muchísimas gracias, Miriam Rodríguez. Susi Álvarez, saludos chicas desde Guadalajara. Como la película Intensamente, ¿la tristeza es buena también o no? Ajá. Norma Telles, saludos desde Perú. Excelente, excelente tu exposición, Gaby. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias. Entonces, preguntas referente al miedo. ¿Cómo quitar el miedo, Gaby? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Cualquiera que te diga hay una receta para quitar el miedo te está mintiendo. Primero tendríamos que revisar desde dónde viene el miedo, desde la experiencia de cada quien, porque si no sería un tanto irresponsable y muy atrevido decirlo. Sin embargo, el miedo te lo quitas cuando estás consciente de eso, cuando estás consciente de si el miedo es racional. A ver, si de repente suena la alarma del temblor, pues te juro que todos tenemos miedo y salimos pitando, ¿no? Entonces, hay un miedo racional, ¿por qué? Porque hay un motivo de entrada que disparó, hay un estímulo que disparó el miedo. El miedo irracional es el miedo que sentimos simplemente por algo que no está, y esto ya se llama ansiedad. Probablemente ese miedo del que me estén hablando, a lo mejor ya es un poquito de ansiedad, y sobre todo si se da más o menos frecuentemente cuando no hay ni siquiera un estímulo que esté causando el miedo. Habría que revisar las condiciones de cada quien para saber de dónde nace su miedo, ¿no? Te repito, primero estar consciente de dónde vienen las emociones, si es primaria, si es secundaria, clasificarla cada quien y después conocer el caso de cada quien para saber desde dónde viene y cómo quitarlo, y cuál es la mejor estrategia personal. De otra manera, de verdad, no hay recetas, y quien te la quiera vender seguramente no es tan ético. Por otro lado, anoté aquí, la que hace alusión a la película. ¿Me repites el nombre de quien habla de la tristeza, por favor? Claro, es Susi Álvarez, y ella nos habla desde Guadalajara. Susi. Bueno, Susi, efectivamente, primero hiciste aquí una alusión muy interesante, que es buena o no es buena. Primero déjame decirte una cosa: las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son, simplemente son. Empezamos a trastornarlas y a no expresarlas o a no naturalizarlas cuando decimos que es buena o es mala. La tristeza entonces no es buena y no es mala. Si está contextualizada, es saludable. ¿Qué quiere decir? Si la expresamos en un contexto de una pérdida, desde luego que es saludable y es pertinente. Si la expresamos siempre, pues entonces había que revisar qué es lo que está causando esta depresión, ¿no? Ya es una forma de depresión. De nuevo, no es buena o mala, simplemente hay que expresarla porque tiene una función adaptativa y se autolimita a sí misma una vez que ya te permitió la reflexión y que ya te permitió su expresión como parte de un proceso de un duelo, seguramente. Claro. Okay. Oye, Gaby, ¿y cómo nos podrías dar unos tips de cómo podemos manejar saludablemente nuestras emociones? Muy bien, Liz. O sea, ¿qué tips nos podrías dar? Bueno, ya fuera de eso, yo no estoy ni casada ni no casada con el yoga, o con la yoga, perdón, pero estoy de acuerdo que tenemos que recurrir a este tipo de prácticas para que nos enseñan el autocontrol. Entonces, de entrada, este tipo de actividades me parece que son generadoras de equilibrio. Ahora, otro tip, lo dijimos muy al principio, es expresa tus emociones naturalmente. Tal vez el mejor tip sería, en términos de la expresión de las emociones, sería decir, por favor no pelees, defiende solamente lo que tú tienes que defender, que es el derecho a la expresión de tus emociones. No pelees, no hay necesidad de pelear. Cuando tú dices, oye, estoy enojada, oye, pero no te enojes. No, sí, mira, sí me enojo,
De todas maneras, te guste o no, sí me enojo porque ahí está y no me puedo cortar la mano porque ahí está el enojo, pues no puedo, ¿verdad? Entonces, no puedo hacer nada, estoy enojada, lo que nada más les aviso porque me voy a subir a mi cuarto y ahí voy a aventar el cojín para no aventar a una persona. Nada más. ¿Ok? Y después estoy triste o estoy alegre y estoy muy contenta. Oye, me da mucha pena, me acaban de dar la noticia de que murió fulanito de tal. Realmente lo lamento profundamente, pero estoy muy contenta porque acaba de nacer mi nieto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar y luego aplaudo y luego me río? No, estoy contenta y ya tendré el momento de entender lo que sucedió y tal vez entrar en un poquito de duelo, pero de entrada estoy muy contenta porque nació mi nieto y quiero expresarlo. Y igual el dolor, me está doliendo esto, lo siento mucho, me está doliendo, no sé si es agradable o no escucharlo, pero me está doliendo y tengo que expresarlo para que no se me convierta después en un sufrimiento, porque no expresé ese dolor. Entonces simplemente, como el tema lo indica, en el tema está el mejor tip, naturaliza tus emociones. Exactamente. No, Casi en la recta final, Liz, qué rápido se nos pasó el programa. No, ¿Cómo no? Tenemos, pero para largo, para poder seguir charlando y tomando este cafecito virtual, como dijiste, Gaby, que estaría increíble una sesión, otra sesión, ¿no? Yo creo que todos los radioescuchas les encantaría volverte a escuchar y dar todos estos tips y aprender a que seamos conscientes de estos 5 puntos que dijiste, ¿no? Miedo, ira, enojo, alegría, ¿no? Entonces, dolor, no sé, tú, dolor, tristeza, bueno, no son 5, son muchos más, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, pues. ¿Con qué mensaje nos vamos con nuestros radioescuchas? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Con qué nos vamos, Kat? Bueno, primero, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con un mensaje para mí muy poderoso, que sería la libertad, el cielo, el dolor y el infierno, nosotros lo generamos. Así que siempre la vida te da la opción de escoger. Escoge siempre el cuarteto de la felicidad. No importa, incluso si estás, y ahí va. Y bueno, me dedico, entre otras cosas, Liz lo sabe muy bien, pero bueno, ya tengo muchos años formando tanatólogos y lo mío es la intervención en crisis también, así que he visto mucha gente y he visto más de perder a hijos en situaciones muy, muy penosas. Siempre esto es el peor dolor que puede sentir un ser humano. Y aún en medio de una pérdida tan brutalmente dolorosa, hay incluso alegría o hay felicidad. La felicidad que puede venir de un abrazo. La felicidad que puede venir de alguien que te está abrazando y te está diciendo te quiero mucho y aquí estoy. Si sabemos distinguir esos pequeños espacios de felicidad, escojamos engancharnos a esos espacios saludables, ya no de felicidad, de plenitud, saludables. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la respuesta fisiológica. Eso es una cosa, yo les diría, eso es lo que se me ocurre dejarlos con esta reflexión, porque siempre la vida nos da la capacidad de escoger, ¿no? Así que siempre elijamos la salud, definitivamente. Y la otra, bueno, pues es muchísimas gracias. Si quieren escribirme, mi correo es gabriela@pathcoaching, P-A-T-H, como de camino en inglés, coaching.mx. Perdónenme, soy requete mala para mis redes sociales porque las uso muy poco, el Facebook, pero si me quieren escribir ahí o si quieren WhatsApp, con muchísimo gusto, mi teléfono, no tengo ningún problema para darlo a este grupo, desde luego, de gente ya muy conocida, es el 55 85 37 0232 y me pueden mandar ahí un mensajito de WhatsApp que yo atenderé gustosa, con mucho cariño.
Pues muchísimas gracias, Gaby. Eres muy bienvenida aquí en este programa de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Nos sentimos muy honradas de haberte tenido. Y bueno, Liz, nos vamos pues ya. Me quedo con muy buen sabor de boca y quisiera más, la verdad, quisiera más. Entonces yo creo que vamos a programar otra vez este espacio, Gaby, si tú así también nos lo aceptas. Y bueno, me encantó verte, Gaby. Igualmente, queridas, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos, por la paciencia. Espero por ahí haber sembrado algún concepto que se les haya quedado. Esto habrá tenido sentido. Y bueno, gracias a ustedes por considerar este tipo de intervenciones para mejorar la calidad del trabajo que ya hacen, que ya es de muchísima calidad. Eso habla muchísimo de su, pues de esta necesidad de estar aportando al mundo lo que más necesita, ¿no? Creo que el amor o Dios, como le quieran llamar ustedes, cada quien con su creencia, es lo que debe estar presente y es lo que necesitamos siempre, y creo que ustedes, sin darse cuenta, lo están dando de esa manera, así que yo lo agradezco. Muchas gracias, Gaby. Qué linda, Gaby. Gracias, Gaby. Que estén muy bien. Pues ya, se acabó. Cuídense mucho, un beso. Un beso, Gaby. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12 del día, aquí en este espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Estamos Liz y su servidora, Adriana Balbuena, y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Gaby, y lo agradecemos. Gracias. Bye. Gracias. Un placer. Nuestro primer beneficio es hacer una comunidad Iyengar. Además de tomar talleres con diferentes maestros a nivel nacional e internacional con precio preferencial. Descuento a talleres y eventos. Eventos gratuitos. Acceso a participar en actividades diversas como ferias de exposición y venta. Tener la posibilidad de anunciarse en el boletín mensual. Acceso a ofrecer clases virtuales en el espacio de Zoom. Posibilidad de usar la tribuna de los viernes para ser entrevistado y proyectarse en redes. Pertenecer a la asociación es un requisito indispensable para certificarse en el método. También la posibilidad de acceder a becas parciales o totales para realizar tu examen. ¿Qué esperas? Te esperamos.